Hola, somos de la Escuela Normal Superior de Querétaro y estamos cursando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria y estamos en tercer semestre y te vamos a mostrar nuestro proyecto integrador. Los proyectos integradores se incorporan a la educación como una estrategia curricular que permite generar una nueva vía para que los estudiantes desarrollen competencias, lo que significa que debe de contemplar oportunidades para aprender a actuar de forma integral y no individualizada. Un proyecto integrador es una estrategia didáctica que consiste en realizar un conjunto de actividades articuladas entre sí, con un inicio, un desarrollo y un final, con el propósito de identificar, integrar, argumentar y resolver un problema del contexto, y así contribuir a formar una o varias competencias en el perfil del alumno, teniendo en cuenta los problemas significativos que éste pueda tener. En este proyecto integrador, en el cual se hace muestra de una situación didáctica con transversalidad entre el área de matemáticas con la de español, se da con el fin de explorar nuevas ideas y experiencias en el proceso, así como también en las aplicaciones de la misma, ya que la transversalidad educativa enriquece la labor formativa de manera tal que se conecta y articula los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, estableciéndose conexión entre lo instructivo y lo formativo. En este proyecto pretendemos tener transversalidad en la materia de matemáticas y español para que los alumnos desarrollen dos competencias o más al momento de realizar la situación didáctica. Fue un reto para nosotros hacer este proyecto, sin embargo fue algo muy interesante, ya que tenía un nivel de complejidad media porque nos concentramos en nuestra materia de especialidad, la cual es matemáticas. Los conocimientos que se adquirirán son diferentes temas de matemáticas, pero con la ayuda de la narrativa latinoamericana enfocada en sus cuentos. De esta manera, se pretende dar a conocer a los alumnos y a aprender y a saber manejar la información con ayuda de las matemáticas y al mismo tiempo brindar conocimientos de los autores y las obras más importantes que se han desarrollado en América Latina. Enfoque por competencias. El enfoque por competencias o aprendizaje basado en competencias es una metodología educativa cuyo fundamento es facilitar que los alumnos adquieran los contenidos de cada materia a través de situaciones prácticas y entornos experimentales. Se puede apreciar fácilmente, según esta comparativa, que el enfoque por competencias obedece a una metodología mucho más dinámica y participativa por parte del alumno, siendo una parte activa durante la adquisición de los conocimientos. Contrario a este enfoque, hay innumerables ejemplos de sujetos pasivos que atienden a la lección del profesor, que podría ser más o menos amena, pero que bajo una metodología rígida limita la posibilidad de la interacción. En el enfoque por competencia, las pruebas evaluativas son actividades prácticas en las que el alumno tiene que demostrar de una manera activa que ha adquirido dichas capacidades y lo hace a través de una prueba que implica irremediablemente haber conseguido la competencia requerida para ser capaz de superarla satisfactoriamente. Según Pernoud, el enfoque por competencias remite al debate entre los paradigmas de la didáctica. Estos son los que plantean la importancia del orden de los temas de una disciplina, la necesidad de estudiar todos los contenidos que conforman esos saberes, distanciando el momento de su estudio o aprendizaje de otro momento siguiente en que pueden ser aplicados. La función de la escuela en esta perspectiva es preparar para la vida. El contenido escolar tiene valor en sí mismo y no por su utilidad práctica. ¿Cómo implementarlo en el contexto educativo? La clave para ello está en el concepto de modularización previa de la educación. Esto quiere decir que todos los contenidos que queramos transmitir al alumnado han de ser primero divididos en sus partes más sencillas para así poder ir transfiriéndolos de una manera progresiva. De esta manera, hasta que el alumnado no haya adquirido las competencias más básicas de una materia en concreto, no pasará a las siguientes que necesitan las anteriores como base para poder ser comprendidas y asimiladas en su totalidad. Por ello, como enfoque de las matemáticas en la educación básica, se necesita llevar a cabo en las aulas actividades de estudio que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver problemas, teniendo en cuenta que esto apoya más al razonamiento matemático.
De igual manera, en un enfoque en la materia de español es el comunicativo, donde según De Jaimes, el enfoque comunicativo, o más bien como él la llama, la competencia comunicativa se relaciona con saber cuándo hablar, cuándo no y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados, que es en la que queremos abordar al momento de hacer esta transversalidad, puesto que al trabajar con problemas matemáticos es necesario que haya un enfoque comunicativo, para que el alumno realmente pueda entender qué se solicita y expresar los procedimientos que siguió. En conclusión, se le plantearán problemas a los alumnos, los cuales deberán resolver con sus propios medios, para la práctica de la resolución del mismo, como una meta de aprendizaje, enfocándose principalmente en la obtención, organización e interpretación de información. Deberán encontrar diferentes formas. Hablaremos sobre los desafíos pedagógicos. Un desafío pedagógico son aquellos problemas o retos a los cuales el docente se enfrenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Piaget es uno de los más reconocidos psicólogos del enfoque constructivista. Él afirma que el objetivo principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no repetir simplemente lo que han hecho otras generaciones, hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo es conformar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que les ofrecen. Por otro lado, para Vygotsky, las escuelas representaban los mejores laboratorios culturales para estudiar el pensamiento y modificarlo mediante la acción cooperativa entre adultos e infantes. Para Gardner, la inteligencia es una expresión plural, de ahí el nombre de su teoría, las inteligencias múltiples, es decir, la diversidad de las capacidades humanas. Como estamos trabajando con el ámbito matemático, como docentes debemos ayudar al alumno a desarrollar la inteligencia lógico-matemático. Cuando hablamos de desafíos pedagógicos nos podemos encontrar con los problemas cognitivos. Por ejemplo, los dos más comunes son 1. El trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura o dislexia. Este trastorno se refiere a una dificultad inesperada que presentan los niños con la lectura a pesar de su inteligencia, motivación y escolarización adecuada. 2. Trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática o discalculia. Es un trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática. Se refiere a una dificultad permanente para aprender o comprender los conceptos numéricos, principios de conteo o la aritmética. Claro que también existen otros problemas cognitivos, aunque son un poco más difíciles de encontrar en el aula, como es el síndrome de Down, la hiperactividad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de Asperger, trastornos del espectro autista, trastorno del proceso central auditivo, problema de aprendizaje, discapacidad intelectual, un trastorno generalizado del desarrollo, discapacidad del habla o discapacidad visual, entre otros. Problemas comunes. La distracción. En la distracción se puede dar el uso del celular, las pláticas, conversaciones entre compañeros y la falta de interés hacia el tema en la clase. Tiempos insuficientes. Dentro de las planeaciones se considera el tiempo establecido para cada actividad. En ocasiones el tiempo no es suficiente para realizar la actividad debido a factores que no se consideran dentro de la planeación. Problemas tecnológicos. Suceden mayormente dentro del aula cuando no hay luz, también el mal manejo de las tecnologías, así como la falta de ellos. Orden. Este problema puede ocurrir al momento de estar dando las clases y que no se siga la secuencia que ya se tenía planeada. Esto puede ocasionar que los alumnos se confundan y tengan problemas. Terceras personas. En algunas actividades se puede requerir de la presencia de los padres o cualquier otro familiar para poder realizar la actividad. Lo que puede surgir es que el alumno no cuente con alguien que lo pueda ayudar y no se cumple el objetivo. Espacio. Cuando se necesita hacer una actividad que requiere utilizar un espacio grande, puede surgir que el salón de clases o el espacio que se planea utilizar no sea lo suficientemente grande o que por distintos factores no sea posible realizar la actividad. Un ejemplo de ello podría ser el clima. Los factores externos, factores fisiológicos, son todos los cambios, tanto físicos como de carácter del adolescente que se enfrentan durante la pubertad. Tenemos los factores didácticos, donde entra la calidad educativa, el aula, la cantidad de alumnos, el material didáctico, así como todo lo que se encuentra dentro del aula. Los factores psicológicos son aquellos desórdenes que se encuentran en las funciones psicológicas básicas, como la percepción, conceptualización y memoria. Estos dificultan el aprendizaje. Los factores sociológicos incluyen características socioeconómicamente familiares del estudiante, como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que los rodea.
Cuando hablamos en el ámbito pedagógico, el docente debe de cuidar los estilos y canales por los cuales dará a conocer la información al alumno. Estos son el kinestésico, el auditivo y el visual. Por medio de ellos, el alumno entenderá de mejor manera la información. Cuando un docente tiene un alumno con alguna discapacidad, debe recurrir a una planeación diferenciada. La planeación diferenciada es aquella que le ayudará a responder las necesidades del alumno para que tenga un mejor aprendizaje. Después de haber visto los desafíos pedagógicos con nuestros compañeros, basados en los aprendizajes clave para la educación integral 2017, les hablaremos sobre la comparativa y transversalidad entre los planes de estudio de las materias de matemáticas y español. Algunos de los propósitos para la educación secundaria en español son: ampliar su conocimiento del lenguaje oral y escrito para comprender y producir textos. Interpretar textos para responder las demandas de la vida social, empleando modalidades de lectura y escritura. Utilizar el lenguaje de manera responsable, imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia. Comenzaremos hablando sobre los programas de lengua materna, español. Cuentan con 2 tipos de organizadores curriculares: los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Los cuales los ámbitos se dividen en estudio, literatura y participación social con sus respectivas prácticas sociales del lenguaje. Para este proyecto nos enfocaremos en el ámbito de lectura, el cual está compuesto por las siguientes prácticas del lenguaje: lectura y narración de diversos subgéneros, escritura y creación de narraciones, lectura y escucha de poemas y canciones, creación de juegos con el lenguaje poético, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales, específicamente en lectura de narraciones de diversos subgéneros, para los cuales los alumnos de segundo grado deberán contar con los siguientes conocimientos previos: comunicación oral y escrita, comprensión lectora, reglas ortográficas, sintetización y parafraseo de textos y, por último, tipos y estructuras de textos narrativos. Los aprendizajes esperados para esta práctica social del lenguaje son: A. Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. B. Compara las formas en que diversos autores presentan aspectos de la realidad latinoamericana o de otros lugares, o cuestionan las posibilidades de representar la realidad. C. Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos latinoamericanos mediante su literatura. Para el estudio de las matemáticas, este espacio curricular se organiza en 3 ejes temáticos y 12 temas. Algunos de los propósitos para la educación secundaria en matemáticas son: A. Utilizar el cálculo mental y escrito en operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales. B. Elegir la forma de organización y representación más adecuada para comunicar información matemática. Conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en el análisis de datos y resolución de problemas. Los ejes temáticos son: número, álgebra y variación, forma, espacio y medida, análisis de datos. El eje con el que trabajaremos será análisis de datos, el cual se divide en 2 temas: estadística y probabilidad, del cual para este proyecto nos enfocaremos en el tema de estadística. Los alumnos del primer año de secundaria deberán contar con los siguientes conocimientos previos de los temas: operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, ordenación de números, números enteros y decimales, porcentajes, diagramas de líneas y tablas de frecuencia. Los aprendizajes esperados para este tema son: recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares, y usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, y el rango de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Parte de la transversalidad que podemos trabajar con las materias de matemáticas y español es: A. Resaltar la importancia de la redacción y lectura del problema matemático para una buena comprensión. B. Utilizar el manejo de datos en la narrativa latinoamericana. C. Organizar datos sobre cuentos o novelas latinoamericanas en gráficas circulares. Y D. Utilizar las medidas de tendencia central para analizar datos específicos de la narrativa latinoamericana. A continuación explicaremos la situación didáctica considerando el desafío pedagógico, análisis de datos y la transversalidad con la asignatura de español, con el tema de cuentos latinoamericanos. Tomando en cuenta los puntos anteriores explicados por nuestros compañeros y, bueno, se tomó a consideración que el alumno sea capaz de interpretar los datos numéricos, así como notar la transversalidad de este tema con el de español.
Los temas que vamos a ver pues, en matemáticas es el análisis de datos, que es media, mediana y moda, y los conocimientos previos que tiene que tener el alumno es el uso de operaciones básicas, el acomodo e interpretación de datos. El tiempo estimado es de 2 sesiones con una duración de 50 minutos cada una. Muy bien, para la primera sesión lo proponemos en 3 partes, que es inicio, desarrollo y cierre. Para comenzar, bueno, hablamos de la gráfica de barras, que es del canal Escuela en Internet, vía YouTube. Agregamos ahí el link. Y principalmente, bueno, lo que queremos con este video es que el alumno pueda encontrar las palabras clave que no son de su conocimiento. Posteriormente, a través del desarrollo, buscamos, bueno, para el inicio serían 10 minutos. Comenzamos con el desarrollo, que es una lluvia de ideas, con el cual el alumno identificará los conceptos que vimos en la parte del inicio y posteriormente hará uso del lenguaje analítico y reflexivo. También desarrollará habilidades de el propio pensamiento estadístico y tendrá 20 minutos para esto. Así como para el cierre, tendrá que ver las lecturas latinoamericanas con las cuales él interpretará o reconocerá las características de las mismas, así como los mejores escritores y las obras más destacadas. Para la segunda sesión, en la parte de inicio, se retomará lo visto en la sesión pasada. Con base en la lluvia de ideas, se elaborará un fichero matemático con la intención de realizar fichas bibliográficas, en donde el alumno pueda plasmar las palabras claves, los conceptos y fórmulas de estadística. Para este inicio, el tiempo que se dará son 20 minutos. Seguiremos con el desarrollo, en donde trabajaremos con el conocimiento adquirido y el uso de la probabilidad como método de la incertidumbre que se les pedirá a los alumnos. Después, formen binas y hagan uso de este análisis para su distribución y representación de los datos anteriores y de forma libre. El alumno llevará a cabo su práctica con un rotafolio, el cual se puede hacer con el uso del papel reciclado y o un software llamado GeoGebra, que nos ayuda para facilitar todo el procedimiento anterior de forma virtual para la expresión de datos de manera gráfica, teniendo la libertad de personalizarlo con este método, contando con la opción de ser más rápido, fácil de usar e ideal para el entorno virtual como el que se acontece ahorita en la actualidad. Para esto daremos un tiempo de 20 minutos. Y por último, en el cierre, se abrirá un espacio de 10 minutos para aclarar dudas, tomar aportaciones a la clase y dar indicaciones de que su trabajo deberá subirse a Classroom. Dentro de la lista de cotejos se evaluará de forma cualitativa 3 puntos primordiales: asistencia, calidad del trabajo y su participación en equipo. Esto se basará en 3 niveles: sobresaliente, satisfactorio y regular. El sobresaliente, el cual consiste en que el alumno demuestre el trabajo en equipo, la entrega del rotafolio con la información indicada e insertada en tablas de frecuencia y asignada a un diagrama de su elección, así como la limpieza del mismo. Dentro del nivel satisfactorio, si cuenta con todo lo anterior, pero la entrega fuese fuera de tiempo y forma, con un máximo de 5 minutos. El nivel regular, si de lo anterior faltase tanto las tablas de frecuencia como estuviese fuera de tiempo, con un máximo de 5 minutos. Reflection. This project helped the group to compare the initial with the final work, which led us to reflect on the elements, parts, or moments that were not considered at the beginning and we weren't adding as part of the evaluation. Also, structure was ignored since some only raised their ideas in a narrative, which after a second observation caused them to have to start from scratch their plans.
There was change of ideas they expressed that this process gave team the opportunity to improve their activity. At the beginning, it was a typical work in notebook, where at the end of the planning was an explanation, more teamwork, and it became more playful. With the help of the classes, works, and research, they were able to improve, advance, and learn from what the planning and its structure consist of. After a sequence of trial and error, we managed to create the learning goal, to have our work on time with a complete structure and overall innovative. The most important that was considered within the planning was the evaluation, since it is not only to give a grade but is the means to demonstrate that the expected learning was reached. It's very important to know the moments and instrument of evaluation. It was obtain new perspective about what it means to elaborate a planning. Some admitting to be afraid to do it because they did have the right and knowledge to do it. Now they recognize that it is not an easy task because at the beginning there were the missing elements. Became able to express knowledge such as organization and work motoring turning out to be a complex thing. But it may use identifier of strength in the way we work on our records. That foundation of knowledge and learning. Transversality requires commitment on the part of teacher works, playing and develop through learning, teacher's process. Dealing with subjects by posing themselves without different limits that education. Helps spur interest in learning in student by gaining meaningful knowledge. The spirit was enthusiastic and encouraged used to be better to admit the great responsibility that comes with teaching work because to learn is to transform yourself. The learn is to be different from who you were before. We learn best when we reflect on what we have done.